de buscar paz entre nosotros mismas y de querernos muchísimo. De verdad que es un honor que todas estén aquí. Aquí está mi compañera Hilary, que también es parte de 94. Hola, ¿cómo están? Soy Hilary Soto, soy parte del 94. Gracias por inscribirse y conectarse. Vamos a aprender mucho hoy sobre el tema de la ansiedad. Un poco de mí, soy politóloga, igual que Wendy, y economista, y me encanta trabajar con poblaciones en condición de vulnerabilidad. Y como ven, una de las pasiones es la equidad de género. Entonces, bueno, esperemos de verdad y muchas gracias de nuevo y por haberse inscrito y conectarse hoy sábado a las 4 de la tarde. Les voy a decir las indicaciones y las reglas que vamos a tener para el conversatorio. Entonces, bueno, como ven, la mayoría, todos estamos con el micrófono apagado, porfa, para que no haya interferencia con cuando la invitada vaya a comentar. Y la cámara la pueden tener encendida, no hay problema. Al final del evento vamos a tener 15, 20 minutos para conversar entre todos con preguntas, casos, dudas, lo que quieran, si tienen preguntas y demás. Y si no, también las pueden ir poniendo en el chat para nosotras llevar un orden y apuntar todas las dudas que tengan. Al final las vamos a responder y abarcamos todas las dudas. Entonces, bueno, dado el tema de hoy, es que como surge la pandemia y surge la cuarentena y el distanciamiento social en el que la mayoría estamos, es que invitamos a Nancy Late Aguilar, la cual es la especialista invitada que nos va a hablar sobre la ansiedad. Para contarles un poquito de Nancy, Nancy es especialista en adicciones y en ideas de suicidio, tiene un diplomado en sistémica familiar y está capacitada y entrenada por el Instituto Albert Ellis en TREC, que TREC es la terapia racional emotiva conductual, y finalmente es licenciada en psicología. Entonces le vamos a dar la palabra y bueno, un poquito para que sepan de la agenda, vamos a hablar sobre lo que es la ansiedad y lo que no es la ansiedad, ¿verdad? Porque muchas veces se nos hace como un enredo mental y pensamos que estamos ansiosos, pero no es. Entonces hoy vamos a abarcar todo eso. Y sobre técnicas y recomendaciones para poder tratar la ansiedad y al final las preguntas que tengamos. Entonces le damos a la bienvenida a Nancy y muchas gracias por estar aquí. Muy bien, buenas tardes y muchísimas gracias a las personas que en estos momentos se están conectando. Es importante para mí, si bien es cierto, iniciar con eso porque es un tema bastante amplio y solo tenemos pues 45 o 50 minutos para hablar de eso, por lo tanto voy a ser muy general, como lo dijo Hilary y Wendy, al final, más o menos 15 minutos al final de la transmisión, del conversatorio, vamos a hacer algunas preguntas de las cuales pueden ir teniendo estas preguntas a lo largo del conversatorio, entonces pueden ir como anotando o algo que quedaron con duda y entonces yo poder evacuarlas. Muy bien, primero quiero agradecerles a ustedes, a los 20 y tantas personas, 30 personas que están en estos momentos, por querer y por decidir tomarse un café con ustedes mismos, de un tema tan que solo el hecho del nombre de ansiedad, ya ansiedad, con ansiedad genera cierto miedo, ¿ok? Pero también quiero agradecer a Hilary y a Wendy, que las personas que estamos aquí y que conocemos de ellas sabemos que tienen 3 virtudes que yo sé que las van a compartir. Tienen muchísimas, pero por lo menos he logrado ver en ellas 3 virtudes. Una, un corazón fuerte. 2, ese emprendimiento que tienen es impresionante, pero más allá de estas 2, el sentido por amor a la humanidad, que es brillante. Así que gracias a ustedes por dejar este espacio, porque sin ustedes no fuera posible. Bien, vamos a iniciar en lo que es la parte del tema. Tal vez tiende a ser un poco quizás aburrido, pero es importante para mí hablarles acerca de estadísticas y que abramos los ojos ante la situación que está pasando.
de 10 personas, una persona en el mundo está padeciendo de trastornos de ansiedad. Estados Unidos tiene 40 millones de habitantes que padecen el trastorno de ansiedad. Es decir, que estamos hablando de un 25% de probabilidades de personas que van a tener ansiedad. Y en Costa Rica hay un 10% de la población que tiene trastorno de ansiedad. Si bien es cierto, con esta pandemia del COVID-19, se disparó a un 50 y si no un 60% lo que es la ansiedad. Pero quiero decirles y quiero hablarles que antes de la pandemia del COVID-19 ya existía una epidemia de ansiedad. Esto no es nuevo. Solo que parece ser que esta situación tan incómoda, tan desafortunada, tan inimaginable, parece ser que disparó muchísimo un estado que suena como insoportable. Y es una preocupación abismal que se está viendo en estos momentos. Bien, como segundo punto, me gustaría también informarles acerca, o como una recomendación, que si le mandamos al cuerpo, al cerebro, una orden de que no pensemos en nada, definitivamente va a ser muchísima presión para nosotros como seres humanos no pensar en nada. Si yo les digo no piensen en el elefante rosado, muy probablemente lo primero que van a hacer es pensar en un elefante rosado. Entonces, la tarea en estos momentos, a partir de ya, es mandarle una orden al cerebro en donde se ubique el aquí y el ahora. Tratemos de que no sé qué pasó a las 2 de la tarde, no sé qué va a pasar a las 7 de la noche, pero por lo menos nos ubicamos en el aquí y el ahora para prestar una atención selectiva, para hacer esto, para hacer de esto una herramienta. Y me encantaría que este conversatorio sea de reflexión, de construcción y que nos emocionemos todos y que podamos de pronto tener un poquito de cada uno de una forma muy general, pero que cada persona que esté ahí diga, a mí me pasa esto y cómo lo puedo resolver. Entonces, esta es la idea del conversatorio. Bien, ¿quién no ha tenido miedo? Las personas que estamos acá. Y si una persona dice que no ha tenido miedo, es mentira. Tenemos miedo al rechazo, tenemos miedo a ser incapaces, tenemos miedo a no cumplir nuestros sueños, tenemos miedo al fracaso y lo peor es tener miedo al miedo. Entonces parece que es un momento tan insoportable que no quiero llegar ahí, no quiero tener que pasar por ahí. Y empezamos entonces en ese momento a llenar algo en nuestro cerebro que se llaman ideas de preocupación. ¿Qué son las ideas de preocupación? Bien, las ideas de preocupación es como una situación que posiblemente la ocupo para evolucionar, la ocupo para ser productiva. Y es aquí donde quiero que hagamos la diferencia entre una ansiedad positiva y una ansiedad negativa, o una ansiedad sana y una ansiedad no muy sana. Para hacer la diferenciación es importante que ustedes queden claros con un concepto de lo que es un pensamiento. ¿Qué es un pensamiento? ¿Qué tiene que ver el miedo y qué relación tiene el miedo con el pensamiento? Y esa es la idea, por eso vamos a hacer un conversatorio como tipo laberinto, que al final ustedes mismos sacan sus conclusiones. El pensamiento es un conjunto de ideas que se entrelazan entre sí, que están ahí abrazadas. Evidentemente, si mi pensamiento es negativo, esas ideas fueron alimentadas. Cada idea que se puso ahí en esa burbujita, posiblemente va a ser una burbuja con un símbolo y una etiqueta negativa. Pero si esas ideas son positivas, muy probablemente mi pensamiento va a ser positivo. Sí, pero es que yo no quiero que Nancy diga lo que ya yo sé porque no sé cómo hacerlo. Les pongo un ejemplo. Supongamos que hoy teníamos el pensamiento de que a las 4 de la tarde teníamos un conversatorio. Que íbamos a hablar de la ansiedad en estos momentos a las 4 de la tarde. ¿Qué ocurre en la parte del sistema nervioso? Ocurre que entonces empiezan a venir ideas.
bueno, a las 3:45 tengo que estar ya en mi casa. Me irá a servir el micrófono, se me va a ir el internet y empezamos con ciertas ideas que acumulamos ante un pensamiento que es, a las 4 de la tarde tenemos el conversatorio. Eso es un pensamiento. El pensamiento, el ser humano tiene más o menos 70,000 pensamientos diarios. De estos pensamientos diarios, consideramos que pueden ser futuristas o pueden ser de un pasado. Y a veces nos ubican en el aquí y el ahora. Esos pensamientos son repetitivos. Si estos pensamientos tienen muchísimo que ver, de esos 70,000 pensamientos, tienen muchísimo que ver con un pasado que ya no pude controlar, mi respuesta, mi emoción va a ser tristeza. Una tristeza porque ya no lo pude controlar, porque ya pasó. Porque me hubiera encantado vivir con mi abuelo muchísimas situaciones y lo recuerdo, pero murió. Y entonces empiezo a sufrir innecesario por un pasado que simplemente me está atormentando y que no puedo controlar. Ahí es donde se genera una situación que se llama trastorno depresivo. Pero el tema de hoy no es el trastorno depresivo. El tema de hoy es la ansiedad. Entonces nos vamos a ir al otro lado. ¿Qué pasa cuando nuestros pensamientos, recordemos, conjunto de ideas, se van a un futuro que no podemos controlar, un futuro que es incierto? Ahí es donde aparece nuestra señora y amiga ansiedad. Exactamente ahí. ¿Por qué? Porque nos lleva a algo que es futurista, que no me garantiza nada y que parece ser que pierdo el control de lo que no está y que me encantaría que estuviera. Me encantaría que no me despidan. Me encantaría que sea cualquier otra persona menos yo, porque definitivamente no puedo en esos momentos estar con un desempleo. Pero ubiquémonos en el aquí y el ahora. ¿Estás desempleado? Estamos teniendo situaciones complejas. Personas en donde los dueños de empresas han tenido que despedir a la mitad o más de los empleados. Personas que les han disminuido el salario a un 50, a un 40%. Y entonces, quiero que nos enfoquemos en sí qué es la ansiedad. Ya les di unas pistas y les dije ansiedad, futuro. ¿Ok? Tristeza, pasado. Y cuando inicié ese conversatorio les pedí, ubiquémonos en el aquí y el ahora. ¿Qué es la ansiedad? Hablamos del miedo, miedo a que no me amen, miedo a que me rechacen, miedo a que qué pasará si al final de cuentas tomo una decisión de dejar a mi pareja, miedo a que qué pasará si en ese examen no me fue bien. Vea cómo nos vamos con cierta emoción de miedo a algo futurista. Entonces, técnicamente, la ansiedad es la relación que tienen los pensamientos y que esos pensamientos buscan seguridad. ¿Seguridad de quién? De una misma, de uno mismo. Seguridad, que son los pensamientos que relacionan con la seguridad del individuo. Es decir, nadie quiere estar en esos momentos inseguro. Entonces es ahí donde empieza la ansiedad y le abrimos una puerta a algo que se llaman ideas de preocupación que ya no soporto. Y esas ideas de preocupación siguen relacionadas con un pensamiento que quiere la seguridad de nosotros. Pero les tengo la gran noticia que esa seguridad, ese pensamiento que está buscando la seguridad, ¿saben dónde está buscando esa seguridad? En el futuro. Estamos tratando de buscar pensamientos que nos producen seguridad que van a un futuro. Y el futuro, como bien lo sabemos, es impredecible. Pero nosotros seguimos avanzando en buscar ese pensamiento de seguridad para nosotros mismos. Y seguimos averiguando y seguimos avanzando. Y ahí es donde empezamos a tener aquellas ideas de preocupación tan fuertes que el sistema nervioso central dice, hey, Nancy, no estoy soportando.
necesito enviarlo a algo, necesito una alerta en su cuerpo para que hagas algo. Y lo que envía son los síntomas, son las manifestaciones que se empiezan a dar en nuestro cuerpo. Bien, les comenté antes de hablar de pensamientos y qué eran los pensamientos y por qué el ser humano busca ese pensamiento que le lleva a la seguridad. De una ansiedad positiva y una ansiedad negativa. La evolución del ser humano se ha dado gracias a la ansiedad positiva. ¿Por qué? Porque es un nivel de estrés, la ansiedad positiva, típicos del día a día. La ansiedad positiva es algo que me ocurre. La ansiedad positiva, si no fuera por la ansiedad positiva, yo no estaría en estos momentos haciendo este conversatorio. La ansiedad positiva son esos niveles de estrés que parece ser que puedo enfrentarlos. Pero ¿qué me produce la ansiedad positiva? Productividad, avance, trascendencia. Ahora bien, vámonos al otro lado. ¿Qué pasa con la ansiedad negativa? La ansiedad negativa es un estrés que se convierte en un estado de angustia. ¿Ok? Yo puedo estar con mucha preocupación para que ese conversatorio al final de cuentas saliera muy bien. Esto me permite avanzar. Pero ¿qué pasaría si yo en esos momentos me da una angustia y un estado insoportable? ¿Podría avanzar con este conversatorio? No lo podría hacer. Y esto ocurre exactamente en nuestras vidas. Por eso les dije, ansiedad positiva es los niveles de estrés tolerantes que yo puedo avanzar. Pero esa ansiedad negativa es una ansiedad que me provoca un estrés que me genera angustia. ¿Y qué pasa si todos los días yo continúo alimentando esa angustia? Termino haciendo un hábito. Y si fuera una cuestión de hábito nada más, pero el asunto es que, como se los dije, el cerebro, el sistema nervioso dice, voy a tener que enviar algo al cuerpo para que esa persona reaccione de que algo está sucediendo acá. ¿Y qué nos pasa? No reaccionamos. Nos da miedo. Porque, ¿qué es lo que sucede? El siguiente punto. ¿Cuáles son los síntomas de la ansiedad? Esa ansiedad negativa me bloquea. Esa angustia que tenemos no nos permite la habilidad de vivir. Contrario a la ansiedad positiva. La ansiedad positiva, vamos felices, con preocupación, sí, pero cuando vemos que lo podemos alcanzar, cuando vemos que son metas alcanzables, cuando vemos que sí se podía tolerar, nos sentimos motivados y continuamos y decimos, wow, yo pensé que no podía hacer eso. ¿Qué pasa con la ansiedad negativa? Es como exactamente estar en un juego de ajedrez y que en ese juego de ajedrez estoy pensando cómo voy a mover esa pieza, pero tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo de perder. Y entonces, ¿qué sucedería con una persona que está jugando y que se paraliza y no avanza? Eso es lo que pasa con la ansiedad negativa. No avanzamos. Nos quedamos exactamente pensando, y si fuera pensando, pero ya estamos paralizados y no vamos a avanzar. Bien, ¿cuáles son los síntomas? Y tal vez ahí pueden ir levantando las manos si quieren, levantando, que se perciben en el cuerpo ante una situación y una crisis de ansiedad. Aquí es la parte donde todo el mundo se queda en silencio. ¿Cuáles son los síntomas? Aquí Omar levantó la mano. Vamos a ver qué nos dice Omar. Hola, disculpen si no se escucha, es que acá está lloviendo, pero bueno, yo tengo entendido que uno de los síntomas de la ansiedad, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, que le empiecen a sudar las manos, dilatación de las pupilas, ¿verdad?
se le altera la respiración y los latidos y cosas así. Ok. Parece que entonces tiene que ver, Omar, con el asunto de que algo sucede en nuestro corazón. Porque si las palpitaciones están aceleradas, parece que algo pasa ahí, ¿cierto? Sí, súper cierto. Ok, bien. Por acá, Nan, dicen que la gastritis, el vómito, el temblor, mucha hambre, están comentando en el chat esto. Ok, bien, nos da hambre, necesitamos mover este músculo, necesitamos mover el macetero, necesitamos mover algo porque parece ser que es insoportable, o sea, esto no lo puedo soportar. Y entonces, mientras yo esté enviándole una tarea al cerebro, parece ser que entonces me olvido de la ansiedad. Equivocadísimo, lo que vamos a tener es un aumento de peso. Y entonces nos angustiamos porque hemos aumentado de peso. Y la ansiedad no la resolvimos. Noticia número 1. Bien, además de esto nos da insomnio. Además de esto, hay un sobrepensamiento acerca de todo. Tenemos falta de paciencia. Hay sudoración, hay náuseas, hay dolores de cabeza, hay poca tolerancia. Ok, hasta ahí son los ataques, son los síntomas de una ansiedad. Pero ¿qué pasa con el ataque de pánico? Porque es familia. ¿Qué pasa con un ataque de pánico? ¿Alguien acá? Bueno, dice poca concentración, Marta. ¿Alguien acá ha hablado acerca, ha tenido o ha experimentado un ataque de pánico? Sí, Ok. por acá. ¿Qué pasó por ahí? ¿Qué pasó cuando usted logra experimentar el ataque de pánico? Cuando logro experimentar el ataque de pánico, quiero que no me vuelva a dar un ataque de pánico y creo que el estrés más grande, al menos que a mí me ha pasado, o lo que más me ha generado el ataque de pánico, es decir, me estoy sintiendo mal, no quiero sentirme así y no quiero que me vuelva a pasar. Entonces, como estoy no enfocada en tratar de solucionar mi situación momentánea, estoy enfocada en que no me vuelva a pasar esto porque no me gusta cómo me siento, pues el ataque de pánico claramente va creciendo y creciendo y creciendo y se vuelve pues bastante incontrolable. Ok. Ahí, gracias, Gwen. Ahí, ¿qué sucede? Ahí Wendy dice, no quiero volver a sentir esto. Es algo, un estado insoportable. Qué desafortunada que soy yo y empiezo a tener pensamientos catastróficos. Si solo me pasa esto a mí, definitivamente soy desdichada. Además de todas las situaciones de infancia que tengo que resolver, de adolescencia y en estos momentos desempleada, o sea, llego a la casa y la computadora no me sirve, o sea, tengo que comprar computadora. Y entonces parece ser que cualquier cosita es catastrófico. Pero el ataque de pánico, hay algo que se llama, para mí, me sofoca, ¿qué dice Daniel? Daniel Lizano. Daniel dice que se sofoca y sus pensamientos solo se vuelven más y más negativos. Más y más negativos, exacto. Gracias, Daniel. ¿Qué pasa entonces? Cuando esos pensamientos se vuelven más y más negativos, vea que Daniel y Wendy coinciden en algo en donde no quiero pensar esto y se vienen más pensamientos y cada vez pensamientos más caóticos. Se llama ansiedad de la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad de la ansiedad? Es precisamente cuando nosotros tenemos, yo lo único que podía hacer, dice Daniel, tal vez Wendy ahí sí me ayuda. Claro, dice Daniela Vargas, yo lo único que podía hacer era ver el puñal de la cocina y acabar con ese dolor. Exacto, en el ataque de pánico precisamente lo que ocurre es eso. Es un estado tan insoportable de hiperventilación. ¿Qué es una hiperventilación? Es la dificultad que tengo yo para respirar nariz y boca, porque lo que hago es solamente respirar por la boca, inhalar por la boca, exhalar por la boca y entonces la sangre no está fluyendo como debe fluir. Y peor si entonces empiezan a atrofiarse mis dedos, me asusto más. Acordémonos de algo que se llamaba miedo del miedo. Tengo miedo de que lo que me está pasando, esto es incontrolable. Y entonces, además de esto, vienen más pensamientos catastróficos, más pensamientos negativos. Ahora bien, ¿qué es lo que no me va a pasar en un ataque de pánico? Número 1, en un ataque de pánico no me voy a disociar.
No me voy a despersonificar. No, en otras palabras, palabras ticas, no me voy a volver loca, no me voy a volver loco. Y ese es el miedo que me da, perder tanto el control que en esos momentos empiezo a perder la realidad y que es irreal. Lo primero que me va a suceder es precisamente el hecho, ahí, Marilyn. Sí, Marilyn nos dice que ella le daba miedo volverse loca. Exactamente, justo lo que nos estás diciendo. Sí. Esto no va a pasar, Marilyn. Esto es precisamente una de las cosas que no sucede ni en una crisis de ansiedad, ni en una situación de ansiedad de la ansiedad, ni en un ataque de pánico. La despersonificación o volverme loca no tiene nada que ver con ansiedad. Tiene que ver con otro estado de nuestro cerebro y tiene otro diagnóstico. ¿Ok? Lo segundo que no me va a suceder en un ataque de pánico, en una crisis de ansiedad, es que me va a dar un paro cardíaco. Ayer tenía un paciente que me decía, estuve en el hospital porque en el momento que yo estaba solo, llegaba esa voz y me decía, te va a dar un ataque al corazón. Te vas a morir de un ataque del corazón. Y esa voz y esa situación, él me lo decía a vos. Ya hoy entendemos que es un pensamiento, que ya fue alimentado por el miedo. Y esa voz me decía, no te va a dar la posibilidad de llegar al teléfono para llamar a la ambulancia. Vas a morir aquí. Y le daba todavía más paralización. Voy a morirme aquí. Tengo miedo a morirme aquí solo. Empieza a dolerle el brazo de una forma como, esto es un paro cardíaco. Empieza a sentir náuseas. Y en ese momento logré llamar a la ambulancia. Me llevaron al hospital. Todo lo que estaba pasando en la ambulancia me daba pánico y decía, fijo, la cara de ese enfermero es que ya está muriendo. Y veía la cara del enfermero muriéndose. Cuando el enfermero podría estar simplemente nada más haciendo lo que tenía que hacer, que es estabilizar la emoción. Llegó al hospital y la persona le dijo, no, usted lo que tuvo fue un ataque de pánico. Él no podía creerlo. Porque él estaba sintiendo hasta el dolor en el brazo. Vean hasta donde llega un pensamiento negativo y un miedo y una paralización de una emoción. Entonces, ¿por qué no me va a dar un paro cardíaco? ¿Por qué no me va? Ok, lo que activa la ansiedad es el sistema nervioso central. El paro cardíaco tiene que ver con un tejido que se llama tejido del miocardio. Estamos hablando de una cuestión muscular que no tiene nada que ver con el sistema nervioso central. Por eso nunca me va a dar un paro cardíaco cuando estoy en un ataque de ansiedad. Y lo tercero que no me va a dar cuando estoy en una situación de ansiedad es que me voy a desmayar. Me decía una paciente, me dio la casa, no sé por qué, pero algo pasó y entonces era algo insoportable, algo desagradable, horrible, intolerante. Y resulta que voy en el bus para la universidad y empiezo a sentir que me faltaba la respiración, las ventanas estaban cerradas, había mucha gente, por supuesto que fue antes del COVID-19. Y yo creí que ahí me iba a desmayar. Entonces empecé a pensar, yo me desmayo aquí, nadie me conoce. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a llegar? ¿Me voy a volver loca? Quiero que sepa que la ansiedad, así como llega, se va a ir. ¿Y cuánto dura la ansiedad? El tiempo que usted quiere que dure. Porque esto es su control. El tiempo que quieres que dure. La ansiedad va a llegar porque el sistema nervioso se va a activar y el sistema nervioso va a decir, hey, cuerpo, algo sucede aquí, haga algo. Y entonces el cuerpo empieza a sudar, a sentirse mal y me da pánico sentir esto. Y es ahí donde entonces empiezo a tener ansiedad de la ansiedad. A pensar en qué es lo peor que me está pasando, que no quiero estar en este momento, así que voy a volverme loca. Y la ansiedad empieza a disminuir. Pero me da ansiedad en que no quiero que me vuelva a pasar esto. ¿Qué pasa con el insomnio? Estoy durmiendo, tengo 6 horas para dormir
me ataca la ansiedad. ¿Y qué sucede? Empiezo a pensar, ya pasaron 2 horas, no me he podido dormir, es decir, solo tengo 4 horas para dormir. Mañana, vea cómo va la relación de un pensamiento a algo futuro. Mañana voy a estar de mal humor, mañana probablemente no voy a ser tan efectiva y tras de eso estoy pensando que el jefe me va a despedir. Y se me fueron 3 horas, 4 horas. Y cuando me di cuenta, son las 5:30, tengo que levantarme porque me tengo que ir. Vamos a devolver otra vez el cassette. Vamos a ubicarnos en el aquí y el ahora. Quiero que pensemos por un minuto si este estrés que tengo, lo que me está generando, si este estrés, si esta situación que en estos momentos estoy teniendo tiene que ver, si esta necesidad que me genera este estrés tiene que ver con un futuro que todavía no lo tengo. Y a partir de ahí nos ubicamos en el aquí y el ahora. ¿Qué es lo que va a ir pasando? ¿Cómo puedo ir resolviendo yo solo por hoy? ¿Cómo puedo ir resolviendo yo esa emoción? En estos momentos la voy a controlar. Y aquí no hacemos hábito. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna situación? ¿Algo ahí en el chat que estaban hablando? Sí, a nosotros Emily nos puso en el chat que si los ataques de pánico pueden provocar una autolesión. Los ataques de pánico pueden provocar una autolesión. Por supuesto que sí. El solo por hoy es indispensable para ubicarme en el aquí y el ahora. No mañana, mañana no sé. Precisamente en esta pandemia, si a mí me lo hubieran dicho el 2 de marzo que iba a pasar esto y que el mundo se iba a paralizar, creo que era algo insoportable y yo digo, está siendo demasiado catastrófico. Y pasó. Y está pasando. Y lo estamos soportando. ¿Difícil? Sí. ¿Angustiante? Sí. Pero es soportable. Y quiero que nos vayamos precisamente a algo que es eventos o situaciones de nuestro pasado que hemos soportado, que han sido difíciles. Y que si me lo hubieran dicho antes que iba a pasar, yo creo que no lo hubiera soportado. Y en el momento que pasa, sorpresa, lo puedo soportar. Hoy hablaba con un paciente que tiene 28 días de estar en abstinencia. Está en un centro de rehabilitación y me permitieron hacer una videollamada con él. Ha tenido muchísima dificultad para poder dejar la adicción. La ansiedad de pensar que no iba a volver a ver el amor de su vida, que se llamaba droga, le generaba demasiada situación de estrés y de frustración. No lo puedo soportar, ¿no? Y hoy, después de 28 días, me dijo, Nancy, logré pasar el craving o síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia, las personas que han consumido, las personas que son adictas a la comida, a la pornografía, a la corrupción, al dinero, saben perfectamente que es algo que es insoportable. Y él me dijo, tenía tanto miedo al craving, tenía tanto miedo al síndrome de abstinencia y me dice, y ya lo pasé. Ahora tengo mucho miedo de enfrentar a las personas que le hice daño. ¿Cómo van a reaccionar estas personas? Mire cómo el pensamiento se ve relacionado a algo que es el deseo de ser amado y el rechazo de estas personas que le hizo daño. Pues bien, es soportable. Te estás recuperando. Es soportable que alguien te rechace, porque sí, pero lo puedes soportar. No puedes controlar las conductas de nadie, solo las tuyas. ¿Ok? Quiero hablar un momentito acerca de lo que son las emociones sanas e insanas. Quiero que nos imaginemos, por ejemplo, en un lado las emociones sanas, y vamos a poner título emociones sanas, y quiero que hablemos de una emoción. ¿De dónde nace la emoción? La emoción nace de un pensamiento. Tratar claro que es, perdón, tener claro, dice Emily. Emily dice tener claro que uno es responsable de sí mismo y liberarse de las actitudes que no son nuestras. Exacto. Ahí automáticamente, Emily, lo que uno hace es, hay situaciones y hay pensamientos feos
Hay acciones de otras personas horribles, pero tengo que hacer la simbiosis de esto. No puedo controlar ni lo que piensan, ni lo que sienten, ni lo que hacen. Solo lo mío, y se llama autocontrol. Los ataques de pánico dan por no tener ese control, por alimentar un pensamiento y por considerar que es insoportable lo que voy a sentir y no quiero volverlo a sentir. Y entonces me genera más ansiedad. Emociones sanas. Estamos hablando, por ejemplo, del enojo. El enojo es una emoción sana que el ser humano la tiene, la tenemos. ¿Qué pasa con la emoción insana del enojo? Con enojo yo puedo funcionar. Pero ¿cuál es la emoción insana del enojo? La ira. Si yo me convierto en un ser iracundo, no funciono. Nadie va a estar al lado mío. Y simplemente me disparo a gritar, a decir, a ser agresivo. Esa emoción insana, que es la ira, me va a provocar una paralización. Viene una emoción sana que se llama la tristeza. Tengo un evento que me genera tristeza y eso es normal. Pero ¿qué sucede con la emoción insana de la tristeza? Aquella persona que ya no quiere bañarse, aquella persona que no quiere comer, aquella persona que no le importa si es lunes, si es martes, si es miércoles, si es sábado. Aquella persona que está completamente desvinculada con la vida, le da una depresión. Esa es la emoción insana de la tristeza. Y viene la emoción sana que se llama preocupación. Yo necesito preocuparme para avanzar, para producir, para seguir adelante, para cuidar a mis hijos, para trabajar, para motivarme, para vincularme, para trascender. Pero si la preocupación se va a la emoción insana, me da ansiedad y la ansiedad me paraliza. Esa es la diferencia entre emociones sanas y emociones insanas. Bien, ¿cuánto tiempo llevo? Ahí me avisan porque... ¿Cómo vamos? Todavía tenés chance, vos Sí, tranquila. tranquila. Ok, me quedan 4 minutos para hablar acerca de las técnicas rápidamente. Ajá, Ok, para después entrar a las preguntas. bien. Técnicas importantes en un momento de pánico. Bien. La técnica número 1, como se lo dije al principio, yo le digo al cerebro, no piense en la ansiedad. Eso es, nace muerto, porque lo que voy a hacer primero es pensar en la ansiedad, en los síntomas, no tanto en la ansiedad como nombre, sino en los síntomas. Necesito mandarle una tarea a mi cerebro. Al principio del conversatorio, la tarea en el cerebro era decirles, ubiquémonos en el aquí y el ahora. Ahora bien, ante un estado, una crisis de ansiedad, necesito decirle a mi cerebro que se ubique y que haga responsable, consciente, algo que se llama respiración. Parece ser que la respiración está relacionada con todo lo que es la homeostasis, el equilibrio, la tranquilidad en mis estados emocionales. Necesito ser consciente mi respiración. Tengo que enviarle la tarea a mi cerebro, decirle, usted se va a ubicar en algo que se llama respirar. Es que tengo mucho miedo. Hace poco tuve un título de derecho y no sé qué voy a hacer. Tengo mucho miedo. Tengo miedo al fracaso. Mandé no sé cuántos currículum y al final de cuentas nadie me llama. Menos en esta pandemia me van a llamar. ¿Será que me equivoqué con la carrera? ¿Será que no era lo que yo tenía que estudiar? Mejor le hubiera hecho caso a mi prima que me dijo que estudiara psicología. A partir de ahí, eso nos provoca una cantidad enorme de dudas y pensamientos catastróficos. Miedo a no conseguir trabajo, dice Marilyn. Ok. Y entonces, cuando decimos miedo a no conseguir trabajo, empezamos con esas ideas negativas a alimentar. Recuerde lo que pasó. Además, su prima le dijo que tenía 6 meses de no tener trabajo. ¿Pero por qué la otra persona sí consigue más rápido? Claro, porque es más buena, o sea, mucho mejor, porque tienen inglés y tienen francés. Calma. Ubíquese en el aquí y el ahora. Controle su conducta. Es soportable en esos momentos no tener trabajo. Voy a salir de esto. Háblele al oído a su persona.
La vida está al otro lado del miedo. La vida no está a la par del miedo, está completamente al otro lado. La técnica de respiración es importante como tarea, como técnica, enviarle una orden a nuestro sistema nervioso central. La segunda técnica que les voy a pedir es el hecho de tener una hora que se llama la hora de preocupaciones. Y aquí necesito que me presten atención. La hora de preocupaciones, ¿en qué consiste? ¿En qué se trata esto? Bien, si tenemos una botella de aceite tapadito y lo ponemos en la alacena, no hace ningún derrame, ahí está el aceite. No me llena todo lo que tengo ahí, no va a llenar nada, ahí está el aceite cerrado. Pero ¿qué pasa si esa botella de aceite va a regarse en la cocina? Va a ser imposible poder entrar en esa cocina y caminar por ese piso. Eso es lo que pasa precisamente cada mañana. Cuando alimentamos los pensamientos catastróficos, lo que tenemos es el aceite derramado por nuestra cocina y no nos permite funcionar. Empecemos a recoger ese aceite, llenémoslo en una botella y lo mantenemos tapado. Por eso viene esta segunda técnica, la técnica de la hora de preocupaciones. Te levantas, haces todo lo que tienes que hacer y te vas a proponer que a las 2 de la tarde es la hora de preocupaciones y no es una hora. Son 10 minutos cronometrados y los vas a escribir. A las 2 de la tarde del día de hoy voy a derramar el aceite en la cocina. Y empiezo a escribir, me preocupa no tener empleo, me preocupa que mi jefe me vio feo y fijo, ya me van a despedir. Me preocupa tener mi título en la mano y no tener trabajo. Otras personas sí no logran, yo no. Ahí vas a tener exactamente esa hora de preocupaciones. Y vas a considerar, ok, cuando ya escribas esto, todo este estrés tiene que ver con el futuro. Si tiene que ver con el futuro, definitivamente le abriste un campo enorme a la ansiedad. Porque lo que necesito, que todo este estrés tenga que ver con el aquí y el ahora. ¿Qué he hecho? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Me estoy paralizando? ¿Estoy avanzando? ¿Estoy siendo productivo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy mandando y estoy bombardeando a todo el mundo con WhatsApp para ver si tienen trabajo, para iniciar con algo? ¿Qué he hecho? ¿Estoy esperando que me llamen? Esa hora de preocupaciones cada vez va a ser menor hasta que el aceite va a estar completamente embotellado. Y desde la mañana ya condicioné a mi cerebro a decirle que a las 2 de la tarde, por darles un ejemplo, voy a empezar lo que son la parte de preocupaciones, pero como solo tengo 10, 15 minutos, tengo que volver a tapar el aceite y seguir con mi día. ¿Ok? Muy bien, para el insomnio, cuando hay ansiedad, lo principal es, por favor, hacer todo un ritual. Se llaman hábitos para dormir. Colocarme la pijama, lavarme los dientes, una ducha de agua caliente, no ver el teléfono, toda esa luz que en esos momentos estamos teniendo desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, esto activa un neurotransmisor y me dice, no duerma. Y por eso precisamente entramos a algo que se llama fatiga y siempre estamos cansados. Tratemos de dedicarle eso y cuando estamos exactamente en pleno momento del sueño y no tenemos sueño, busquemos la respiración, mandémosle una orden. Ese aceite lo vamos a cerrar. No es hoy en la noche la hora de preocupación, es mañana a las 2 de la tarde porque ya tuve la de hoy. Muy bien. Hasta aquí. Espero de veras que haya sido de muchísimo provecho. Gracias nuevamente a las chicas por haber hecho esto posible, por este espacio, a las personas que nos acompañaron. No sé si tienen alguna duda, algún comentario. Hilary. Aquí tenemos unas consultas, pero Sí. Hila nos va a comentar primero. Bien. Sí, bueno, ahorita vamos a dar inicio ya al espacio de preguntas y de dudas. Tenemos 10, 15 minutos para los que quieran. Gwen y yo vamos a estar comentando las que hemos apuntado durante este tiempo y también unos casos que nos llegaron vía redes sociales. Entonces, quería comentar un caso de esta muchacha que nos escribió en el que
ella habla de cómo ahora vamos a enfrentar esa ansiedad al salir del encierro, del el ir a la afuera, ¿verdad? Porque ella habla de que tiene rasgos intensos de limpieza, de obsesión con que las perillas están sucias, que yo lavo mis vasos, yo lavo mis cosas, pero ¿cómo hago para salir afuera ahora al restaurante? ¿Cómo hago? Sí, esta pandemia es por superficie, entonces es como la ansiedad nos lleva ahora a poder salir y ya no es solo la ansiedad adentro, en la casa, con otra convivencia, sino es como conmigo misma de cómo enfrentar estos rasgos que me caracterizan, de ser obsesiva con la limpieza o demás, y verdad que mucho nos pasa. Yo también sé que para mí ahora las superficies, yo paso con cloro limpiando todo, y ahora cuando salgo afuera también sé que me va a costar acoplarme, digamos, a la realidad de nuevo. Ok, en este caso es importante entender algo. Cuando hay una situación de un rasgo muy fuerte de trastorno obsesivo compulsivo, en este caso TOC, hay muchos tipos de TOC, puede ser el TOC de la limpieza, puede ser el TOC de tener muchísimas cosas ahí embotelladas. Sí es importante que vaya donde su terapeuta y que converse acerca, porque está relacionando algo que es un estado obsesivo compulsivo con un pensamiento de que me voy a infectar del coronavirus. ¿Ok? Entonces, en el momento que yo voy a salir a un restaurante, a donde sea, puedo controlar mis conductas. ¿Cuáles son mis conductas? Llevar mi gel, llevar mi mascarilla, mantenerme 2 metros de distancia a las personas. Si yo tengo controlado mis conductas, no hay evidencia de que el COVID va a estar en mi organismo. Pero necesito que entendamos, la vez pasada me decía alguien, Nancy, la persona del frente tosía y me hablaba, yo estaba haciendo fila para ir al supermercado, ¿y por qué la gente no se cuida? Calma, no puedes controlar a las demás personas. Porque si tratas de controlar a las demás personas, pierdes el foco de atención del tuyo. En este caso, lo que le sugiero a esta persona es que haga pequeñas exposiciones, tal vez no se vaya a un restaurante durante 1 hora, vaya al supermercado, compra lo que tiene que comprar y se devuelve, de manera que hace su protocolo con pequeñas exposiciones. Pero el trastorno TOC, si está diagnosticado, tiene que ser con un especialista, con una persona, un psicólogo o un psiquiatra. Muy bien. Nan, ahí también nos teníamos otra consulta de redes sociales que me pareció que es bastante parecido a eso, sin embargo no es con una persona, es con un servicio, digamos, el tema del internet. Hay personas que estamos trabajando desde la casa y nos contaban que el tema de que el internet esté lento y no poder completar el trabajo genera una ansiedad completa. Pues claro, no es algo que podemos controlar porque no es como que esa persona o vos o Hillary o alguien de acá o yo podamos ir a arreglar el internet a Colby, Cabretica, Tigo o quien sea. Pero también hemos visto, digamos, como este caso que nos llegó, que eso genera mucha ansiedad al creer que no vamos a poder hacer nuestro trabajo y pues... Ok, entonces parece que tienes que trabajar por objetivos y tienes que entregar esa tarea a las 5 de la tarde, ¿bien? No estás trabajando por tiempos, estás trabajando por objetivos y tengo que entregar eso a las 5 de la tarde. Parece ser que ayer mi internet tuvo problemas. Entonces resulta ser que hoy también está teniendo problemas y me está generando muchísimo estrés. Pero es un estrés positivo a que busque la compañía, a que hable con su jefe, a que le explique, o sea, es ubicarte en el aquí y el ahora y resolver el problema. Porque entonces mañana va a ocurrir lo mismo, el internet va a estar así y yo me voy a llenar de ansiedad. ¿Qué podría hacer? ¿Qué puedo yo hacer? Es la conducta que yo puedo controlar. ¿Qué puedo yo controlar? Buscar el lugar, la empresa y llamar y decir, mira, en mi casa desde hace 2 días, porque todavía podríamos considerar una tarde que se puso lento porque llovía, por lo que sea, o porque todos en la familia están conectados con el Wi-Fi. Pero ¿cómo yo puedo controlar esto? Si al final de cuentas mañana el internet otra vez parece que te estás haciendo adicta a ser infeliz. Parece que te gusta esa sensación de estar preocupada y paralizarte. Entonces, el aquí y el ahora te invita a que esa ansiedad la llames
la invite a pasar, no va a pasar nada. Estoy ansiosa. ¿Y qué pasa con la ansiedad? Invítela a pasar. Tal vez no sean archiamiguísimas, pero te vas a dar cuenta que cuando la aceptas, la puedes soportar. Y cuando soportas, puedes accionar a mandar un correo por medio del teléfono y decirle a su jefe, mi internet está súper lento, pero lo voy a mandar. Hago otras cosas, pero con un estado de ansiedad paralizado, te quedas ahí. ¿Ok? Bien. Tenemos otra pregunta que nos dicen que a raíz de los pensamientos negativos a lo largo del día y del inconsciente, que generalmente estamos pensando y pensando, los ataques de pánico si se ocasionan de forma nocturna mientras dormimos. Eso va a ser típico. La persona puede ir muy tranquila a dormir y se levantó en la madrugada porque es una cuestión de inconsciente. Recordemos que estamos alimentando durante todo el día nuestro sistema nervioso central. Cuando hay en la noche una situación de ataque de pánico, lo primero que necesito es invítelo, invite ese ataque, invite esa ansiedad. No la ignore, contrólela y piense, esto es soportable. Esto es soportable. ¿Es incómodo? Sí. ¿Es feo? Sí. ¿Es insoportable tener que estarme levantando todas las noches con un ataque de pánico? Sí. Pero es soportable porque si alimentamos este ataque, no solamente va a haber una situación incómoda, sino vamos a somatizar el ataque cardíaco, vamos a somatizar que nos vamos a desmayar, que nos estamos volviendo locos y llamamos a una ambulancia para que nos lleve. Es controlable y es soportable. No tengamos miedo a esto. Cuando tenemos miedo, lo que hacemos es, le estamos diciendo a nuestro sistema nervioso central y a mi amigo misma, no eres capaz. No puedes hacerlo. Sí, sí puedes hacerlo. Haga pequeñita esa voz. Sí puedes hacerlo. Bien. Ahora va el comentario de Emily. Bueno. Sí, acá, bueno, Carmen nos estaba preguntando justamente si era bueno ignorar la ansiedad. Creo que cayó la pregunta justo en el momento indicado, la respuesta de Nancy. Ahora tenemos otra pregunta. Bueno, es un comentario de Emily que nos dice que si caemos en la comparación sin comprender que todos tenemos un paquete completo de virtudes que compensan con las carencias. Entonces creo que esto va muy de la mano con lo que decía ahora Nancy, de que tenemos que saber quiénes somos, qué queremos y pues no caer en ansiedades porque tal vez hay otra persona que habla 3, 4 idiomas. Es importante algo que se llama autoconocimiento. Y en el autoconocimiento tenemos que darnos cuenta que definitivamente sí o sí vamos a tener debilidades. Es parte de nuestro ser. Reconocer estas debilidades podría ser lo más eficiente que puedes hacer, pero no te acribilles tanto, no te golpees tanto. Todo ser humano tiene fortalezas. Ok, ahora hay una pregunta de cómo podemos, ¿hay algún consejo para, cómo podemos enfrentar esta inseguridad que nace de la ansiedad? ¿Cómo podemos? Enfrentar la inseguridad que nace de la ansiedad. Okay, Que recordemos que la ansiedad es la relación del pensamiento que me está buscando seguridad para mí. Entonces, hacernos la pregunta, si esa necesidad que me está generando estrés tiene que ver con un futuro incierto, devuélvase y piense qué está haciendo el aquí y el ahora. Si esta situación, si esta inseguridad tiene que ver con una situación de mi futuro, estamos perdiendo el tiempo porque en esos momentos todavía no sabemos qué va a suceder. La ansiedad se produce, las ideas de angustia se producen porque mi estrés está canalizado a un futuro que todavía no lo sé y nos paraliza el aquí y el ahora. Con eso, Hernán nos hace un comentario, no es una pregunta. Hernán nos dice, a mí esta pandemia me ha ayudado a ser más positivo, a no preocuparme tanto, a ser agradecido, me ha ayudado mucho para no tener ansiedad. Gracias, Hernán. Si es el Hernán, yo creo que sí es el Hernán que yo conozco. Bien. Hernán tocó un tema muy importante que se llama sentido de gratitud.
El sentido de gratitud es indispensable el día a día, porque el sentido de gratitud, sí, hola Hernán, sí, sí es Hernán. El sentido de gratitud es indispensable el día a día, porque no se enseña al aquí y el ahora. Casi siempre en la terapia se mandan tratar de escribir diariamente 3 eventos de los cuales yo tengo, 3 situaciones de las cuales que voy a dar gracias, no de mañana que daré gracias, no de ayer que doy gracias, sino cuando me voy a acostar porque hoy doy gracias. Y aquí tiene que ver un sentido, tómenlo como quiera, la parte espiritual, el hecho de creer en la vida, el hecho de creer en un ser omnipotente, en Mahoma, creer en quien quiera, pero al final de cuentas es el hecho de un vínculo, una conexión. Y a esa conexión, darle las gracias, por lo menos tres elementos de gratitud. Ahora, bueno, hay una pregunta de cómo podríamos salir del estado de parálisis. Ok, cuando estamos en un estado de parálisis, tenemos que, no le puedo decir al cerebro, salga de esto, porque automáticamente el cerebro se va a meter más. Cuando estamos en un estado de parálisis, mándenle la tarea de decir, respire, haga su respiración consciente. Te vas a dar cuenta que es soportable la situación y el estado desagradable. Es soportable. Vas a salir de esto y en estos momentos, así como lo dije, la ansiedad sube, pero la ansiedad va a tener que bajar. Si invitas a ese estado de parálisis y te das cuenta que no te vas a morir, va a pasar. Aquí también nos preguntan, dice, al aceptar la ansiedad, la estamos atacando desde la raíz, haciéndole entender que somos nosotros quienes estamos en control. Perdón, otra vez. Sí, dice, al aceptar la ansiedad, la estamos atacando desde la raíz, haciéndole entender que somos nosotros los que estamos en control. Okay. Si eso es un comentario más que una pregunta, o lo hizo como pregunta. Bueno, está como pregunta. Okay, bien. Recordemos que hay una ansiedad negativa y hay una ansiedad positiva. La negativa es la que nos va a producir la parálisis, la que definitivamente nos bloquea la habilidad de vivir. La positiva nos hace producir y avanzar. Ok, entonces piense, ¿cuál es el tipo de ansiedad que está teniendo? Yo no necesito no tener ansiedad, necesito tener ansiedad positiva. Atacarla, la palabra atacar me suena como muy grosero a la ansiedad que la ocupo. Creo que ¿por qué no la vamos haciendo pequeña? ¿Por qué no la vamos invitando? No es enemiga, tampoco es amiga, pero parece que constantemente me visita. ¿Ok? Sí, de los últimos 2 comentarios, para ya ir cerrando, hay uno que dice, a veces deseo dejar todo y salir corriendo, como un comentario, no es una pregunta. Y eso es un poco más negativo, y está el positivo que dice, a mí la situación de la pandemia me ha ayudado a desarrollar una conciencia de mí misma, además de tener momentos de reflexión y meditación que me colaboran a encontrar soluciones. En toda situación, recuerden lo que les dije, la vida está al otro lado del miedo. Mucho, y por lo menos en algún momento me decían, ¿qué pensás acerca de esta epidemia? Bueno, o esta pandemia. Tengo tal vez podríamos hacer después otro día un conversatorio con respecto a la situación que está pasando, pero tengamos mucho cuidado. Puede ser que el COVID-19 como tal mata mucha gente y está matando mucha gente. Pero la paralización y el no saber controlar esta situación puede simplemente llevar al suicidio por desempleo, por un montón de situaciones que van relacionadas o paralelas a esto. La gente puede morir por una enfermedad como la que se está dando, pero relacionado a esto y no tener un control de lo que está pasando me puede matar por otras cosas. Con respecto a lo de la que me dijiste primero, Hilary,
¿Algo del pánico? No. Sí, que a veces sentimos que queremos dejar todo y salir Sí. corriendo. Muy bien. Tenemos un cerebro que se llama cerebro reptiliano. Tenemos un cerebro que se llama cerebro, olvidé la palabra, racional. Y tenemos un cerebro que consiste en lo que son las emociones. El reptiliano, precisamente, es el que se utilizaba muchísimo y que se cree que se utilizaba antes cuando aquel hombre estaba en la caverna. Porque es reptiliano, porque es de huida o es de ataque para poder sobrevivir. No es antes que se utilizaba ese cerebro, actualmente lo utilizamos. Vamos manejando y alguien se nos atraviesa y sale el reptiliano. Hay una situación, no quiero enfrentar y sale el reptiliano, huida. Cada vez que huimos de algo, esa situación se hace más grande y no resolvemos. Hay que enfrentarlo. No hay que salir corriendo, hay que enfrentarlo. Lo que vaya a suceder es soportable, eso es lo que quiero que entiendan hoy. Sea un rechazo, sea que no me ama, sea que no me salieron las cosas, es soportable. Y volvemos a intentarlo. ¿Ok? Aquí nada más para ya el último comentario que tenemos. Marilyn nos pone que el autoconocimiento es la clave. Ella dice que ella sabe cuándo comienza a sentirse ansiosa y hace algo, ya sea ejercicio, salir al sol, algún tipo de actividad física. Exacto, es la tarea que le pones al cerebro. Póngale una tarea. Póngale una tarea sabiendo que ya reconoces que viene la señora ansiedad y póngale una tarea a tu cerebro. No pienses en la ansiedad. Póngale una tarea que te produzca placer, que te produzca esa situación de estoy viva. ¿Ok? Bien. Sí, bueno, fueron todos los comentarios, dudas. Muchas gracias a todos los que participaron. De verdad, no saben, es nuestro primer conversatorio virtual en Zoom y nos sentimos súper felices de que todos se hayan inscrito y que hayan participado. Aquí les voy a dejar por el chat el contacto de Nancy, ¿verdad? Como les mencioné, ella es especialista y trabaja el TREC, que es terapia racional emotiva conductual. Y les voy a dejar aquí el número de teléfono de ella y cualquier cosa la pueden contactar solo por WhatsApp. Si quieren hablar, o sea, agendar alguna cita o así, solo por WhatsApp, ¿verdad? Para que no las llamen porque eso también genera ansiedad. Y bueno, muchas gracias. Wendy y yo estamos súper felices. Wendy seguro quiere también despedirse. Y para todos, esta charla la estamos grabando con el permiso de todos ustedes para colocarla y mandarles el link por correo después, por si gustan verla otra vez o compartirla con alguien. Entonces, muchas gracias y un abrazo y de verdad. Sí, no, de verdad, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a todos y a todas las personas que se unieron, a Gila por ser mi compañera en esta locura que se nos ocurre a veces, y a Nan, de verdad que Nancy es una persona increíble como persona y como profesional, y gracias a todos y todas ustedes, estamos muy, muy, muy felices de poder ayudarles y de poder traerles un poquito de luz o de cómo salir de esa oscuridad tal vez que a veces todos tenemos y todas tenemos. De verdad que estamos muy felices. Muchísimas gracias. Vamos a también compartirles el enlace del video en el blog, ya sea en Instagram como 9y4 blog y en Facebook como 9y4. Si tienen alguna duda, si nos pueden agarrar el número de Nancy ahorita, tal vez nos lo pueden pedir también por Instagram o Facebook y con muchísimo gusto se los vamos a compartir solo por WhatsApp, como ya dijo Gila. De verdad, muchísimas gracias a todos, a todas. Gracias a Gila, gracias a Nan. Estamos muy agradecidas. Muchísimas gracias. Y otra cosa, sí, perdón, también nosotros recibimos comentarios y demás en redes sociales. Si alguien tiene alguna iniciativa o algún tema que les gustaría tocar en futuro, durante este mes de junio vamos a trabajar otros conversatorios. Entonces, para que si tienen algún tema de interés, nos escriban por mensaje o por correo y nosotros todo lo vemos y todo lo leemos. Exactamente.